Vamos a estudiar perímetros y áreas de figuras planas y comenzamos con un paralelogramo particular que es el rectángulo. En todo paralelogramo, el área del paralelogramo es igual a la base por la altura, ¿vale? En este caso, en el rectángulo, el área es la base por la altura. La base es la base o largo, este lado de aquí, y la altura se llama a esta otra parte de aquí, que también puede ser el ancho. Bueno, pues lo primero es saber, para ver el perímetro, va a ser la suma de 2 veces la base más 2 veces la altura. El perímetro de cualquier polígono es la suma de sus lados. En este caso, si ponemos aquí todos los lados, tendríamos que es la base, ¿vale? Una base, luego ponemos una altura, otra base, otra altura, y si lo reordenamos tendríamos una base más una base más una altura más una altura, que si los agrupamos tendríamos 2 veces la base más 2 veces la altura. En el caso del triángulo nos dice que el área es igual a base por altura dividido entre 2 y que el perímetro sería igual a la suma de todos los lados. Vamos a empezar con el perímetro. Vamos a tener 3 tipos de triángulos, equilátero, isósceles o escaleno según los lados. Entonces en el equilátero lo que voy a tener es 3 veces el lado. ¿Vale? 3 veces el lado porque los 3 lados son iguales. En el isósceles voy a tener un lado, otro lado y la base. Un lado, otro lado y la base. Un lado hasta aquí, otro lado hasta aquí y luego la base. Y en el escaleno todos los lados son distintos, pues los ponemos y los sumamos. El primer lado lo hemos llamado A, el segundo B, el tercero C. Para ver el área, lo que vamos a hacer es recurrir al área del paralelogramo que habíamos dicho antes. Habíamos dicho que el área del triángulo es base por altura de entre 2. Si duplico este triángulo y lo pongo al revés, ¿qué es lo que tendría? El área del paralelogramo sería base por altura. La base por la altura. Pero como es el doble, porque he duplicado el triángulo, la del triángulo tendría que ser la mitad. En el caso del cuadrado, es un paralelogramo especial porque todos los lados son iguales. Aquí lo que voy a tener para sumar el perímetro, pues los 4 lados, sería lado más lado más lado más lado, pues 4 veces el lado. Y el área sería base por altura, pero en este caso la base y la altura miden lo mismo. Lado por lado es lado al cuadrado. En el caso del rombo, vamos a tener la diagonal mayor, la diagonal menor y un lado. El perímetro es la suma de los 4 lados, que voy a hacer va a ser sacarlos, y da la casualidad que los 4 lados en un rombo son iguales, pues 4 veces el lado. Y para calcular el área, lo que vamos a hacer va a ser dividir el rombo en 4 triángulos. Vamos a hacerlo solo con este y voy a calcular la altura, sería la diagonal dividida entre 2, la diagonal menor dividida entre 2, la base sería diagonal mayor dividida entre 2. Cuando quiero hallar el área de este triángulo, pues pongo cuánto vale la base por la altura dividido entre 2, la base diagonal mayor dividido entre 2 por la altura diagonal menor dividido entre 2, divido todo entre 2 y nos va a quedar diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 8. El área del rombo sería el área de los 4 triángulos que son iguales, pues 4 por diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 8, nos va a quedar diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Por último, el trapecio. Tenemos un trapecio cualquiera y entonces el perímetro va a calcularse sumando todos los lados y me dice que el área del trapecio es base mayor más base menor por la altura dividido entre 2. Vamos a calcular el perímetro, se suman todos sus lados, base menor más la longitud del lado izquierdo más la base mayor más la otra longitud del lado derecho, ese es el perímetro. El área. Aquí para calcular el área, lo que vamos a hacer va a ser coger este trapecio con sus características, voy a trazar una altura por aquí, otra altura por aquí y voy a trazar una línea al medio. Bueno, pues si nos damos cuenta, si
desde arriba hasta abajo es la altura al medio, a la mitad, sería la altura partido de 2. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que me he dado cuenta es que si este triangulito de aquí se lo quito de esta parte de aquí y se lo pongo aquí, y hago lo mismo al otro lado, quito este triángulo de aquí y se lo pongo aquí, yo podría calcularlo como la suma del área de dos rectángulos, el rectángulo de arriba y el rectángulo de abajo. Será equivalente porque, como he dicho, este triángulo se lo he puesto aquí y este triángulo se lo he puesto ahí. Entonces lo que tengo que calcular es el área de un rectángulo más el área de otro rectángulo. El área del rectángulo de arriba es base por altura dividido entre 2. El área del rectángulo de abajo es base prima, o sea, base mayor, por la altura dividido entre 2. El área del trapecio es la suma de las dos. Si sumamos las dos, nos va a quedar que es el área del primer rectángulo, del rectángulo de arriba, más el área del rectángulo de abajo, que si sacamos factor común, ¿vale? O si lo sumamos, nos va a quedar base más base menor más base mayor. Todo esto entre paréntesis, muy importante, por la altura dividido entre 2. Y con esto ya habríamos acabado estas áreas de los polígonos.